están? Los hermanos y hermanas del Perú, de la República Argentina y de las distintas partes que nos estén mirando en este coloquio binacional argentino-peruano. Eh, Antes que nada quiero agradecer por la invitación para poder conferenciar. En esta oportunidad voy a exponer del patrimonio cultural y material de la cerámica cucamilia, en términos de cómo se lo puede entender eh, a lo que se está pidiendo en UNESCO, ¿sí? Que es quien se encarga de la declaración del patrimonio inmaterial. Bueno, soy Ariel Ponce, soy museólogo, licenciado en Museología Histórica Patrimonial, profesor superior en Historia y soy quien está a cargo del área Enrique Sánchez Maura, que es el área museal del Centro de Investigaciones Precolombinas, de la cual hemos realizado diversas muestras desde el año 2018 hasta el presente, difundiendo el patrimonio justamente inmaterial que encierra la materialidad expuesta, exhibida en las distintas muestras que llevamos a cabo desde el CIP. Bueno, en esta ocasión entonces, como bien dije, abordaremos este patrimonio en ese sentido. Y habría que comenzar la ponencia hablando entonces de qué es el patrimonio inmaterial. Voy a leer en sí la definición que se brinda desde UNESCO en la Convención del Patrimonio Mundial, que fue realizada en el año 2003, ¿sí? En la cual se establece que representa el patrimonio material los usos, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, ese conjunto en sí de saberes y prácticas que representa ideas, que representa identidad y que representa una necesidad de esos grupos humanos en realizarlas para su continuidad y, en definitiva, unidad intervincular. Y también, por supuesto, una unidad con su entorno. El patrimonio cultural y material, así como también el patrimonio cultural digamos, de estructuras, representa excepcionalidad como valor. Y también singularidad que pueda ser, digamos, identificable eh, y a la vez no repetible con otras expresiones, aunque también puedan parecerse. Pero es testimonio de la diversidad humana en una aldea global en la cual estamos inmersos y que las culturas tienden a diluirse en los términos de lo que es la mundialización, ¿no?, de la cultura. Pero justamente en ese sentido, UNESCO trabaja para llevar a cabo acciones, directrices, prácticas hasta financiamiento, proyectos que los cuales los Estados miembros de la ONU puedan aplicar en sus respectivos países y trabajar en lo que es la salvaguarda de estas prácticas que pueden desaparecer si, bueno, si no se realizan acciones a futuro que eviten su pérdida progresiva de las mismas. Así que en ese sentido el patrimonio material puede estar en peligro, si desaparición. La UNESCO entiende también que las artesanías populares expresan conocimientos que tienen inmaterialidad en la transmisión, en las técnicas y en los significados profundos de quienes las recrean. Entonces, las artesanías también son un componente del patrimonio inmaterial. Acá, para mencionar, ¿sí? Como dije antes, las técnicas artesanales tradicionales se suman junto con las artes del espectáculo, con los usos sociales, rituales y actos festivos, con conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y con las tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma, las lenguas, como vehículo
de transmisión del patrimonio. Así que son ámbitos los cuales la convención, bueno, que fue realizada luego de la Asamblea General número 32 de la UNESCO, define patrimonio cultural y material, destaca el concepto de salvaguardia al mismo y brinda incumbencias y cómo los estados deben también llevar a cabo acciones concretas, crear programas específicos del patrimonio material que financien, por un lado, y también acciones que tengan que ver con aspectos como el educativo, actividades sociales vinculares, comunitarias, inventariar, investigar y también tener en cuenta estudios que refieran a los impactos del turismo cultural que pueden, por un lado, si bien realzar las prácticas del patrimonio inmaterial en función bueno, del mercado turístico, también este mismo mercado puede ser perjudicial en ciertos aspectos porque también podría alterar, forzar ciertas prácticas, modificarlas bueno, cuando se cae justamente a la espectacularización del patrimonio, queda hasta profanado el mismo. Y ejemplos de esto se podrían mencionar un montón, ¿no? Que son investigados. Bueno, Perú puntualmente presenta diversas expresiones culturales que han sido reconocidas como patrimonio mundial. Algunas de ellas, de lo que es la inmaterialidad reconocida, el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Sábara, que comparte con Ecuador también, el arte textil, ¿sí? De Taquile, la huaconada, que es una danza ritual, la danza de las tijeras, peregrinación del santuario del Señor de Couchiptín. Hay otras más acá que aparecen mencionadas, incluso también una práctica cerámica que también es reconocida y que esa práctica cerámica del pueblo Aguajún también encierra valores, conocimientos, saberes y prácticas, puede ser tomada como un antecedente eh, también para brindar empuje a una posible postulación del cerámico Cucama en la lista, en la inscripción del listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que la cerámica encierra intangibilidad en cualquier expresión cerámica. Encierra conocimientos de sus pasos de elaboración del producto y también en la cualidad estética, en los motivos que representa un cerámico, también hay un valor en lo que se busca representar, más allá de con qué estilo se hace el cerámico, también con qué es lo que representa el cerámico y cómo puede expresar también conocimiento de su entorno y de los vínculos sociales entre las personas, con también significados profundos, mitológicos de estas poblaciones que en este caso, en el caso del patrimonio material, están de acuerdo en la postulación del mismo, con orgullo mostrarlo ante el mundo como una bandera de identidad, porque en definitiva estamos hablando de eso, ¿no? De elementos como bandera de identidad. ¿Cómo es la cerámica Cucama, Cucamilia? ¿No? Es una pregunta. ¿Y cómo es su investigación? Partimos de la base que el cerámico amazónico presenta una larga data en su historia. Em, una investigadora, arqueóloga francesa que ha trabajado en la región en el Perú, eh, Lavalée, ha trabajado justamente la historia en sí, los cerámicos, y también marcando que el cerámico amazónico es milenario, incluso más tempranos de sitios andinos, ¿sí? Marcando antigüedades tempranas de 5.000 años antes de Cristo. La cultura Cucama-Cucamilia, que es del tronco tupí, guaraní, practica el cerámico también de modo temprano, ya hace 2.000 años antes de Cristo. De todas maneras, la ubicación en Santo Tomás y en Padre Cocha data del pueblo Cucama del siglo XX, ¿sí? Tras el desplazamiento
de la población, de una migración, producto a la baja del trabajo del caucho, y se asientan recién en la región en fines de la década de 1920. De todas maneras, la práctica ceramista ya está documentada en esos años en la región, ¿sí? Estudiada de la provincia de Maynas, hablamos de el Loreto, ¿sí? Y estamos hablando de el, el Perú, ¿no? La Amazonía peruana. Iquitos, que es la zona céntrica, más céntrica como poblado urbanístico, va a recibir cerámicas Cucama que van a ser comercializadas como arte popular, ¿sí? Para un turismo incluso hasta internacional que va y los mercados, como el mercado de Belén, compra estos productos elaborados en estos poblados como Padre Cocha, donde hay familias de artesanos que las realizan. Por mencionar algunas familias de artesanos, voy a mencionar a la familia Alejandro Canallo, Aguarari, Ripolla, Aricana y Huamanquiri, ¿sí? Para mencionar 5 familias ceramistas que mantienen la práctica tradicional, ¿sí? Ahí la ubicación en la región, ¿sí? Lo que es el Loreto. Y entonces, cuando tenemos que hablar de aspectos que dotan de una posible postulación, hablamos de los conocimientos y técnicas tradicionales para crear la cerámica, los significados culturales y espirituales asociados a los diseños y patrones, la transmisión de estos conocimientos de generación en generación y el papel de la cerámica en las tradiciones y rituales de la comunidad. Es decir, la cerámica también como depositaria de las cosmovisiones, de las creencias, de los significados profundos del entorno y deidades o fuerzas creadoras también. Bueno, para poder establecer patrimonio inmaterial por parte de UNESCO, se exige que tenga 5 aspectos en calidad de criterios que deban estar presentes: representatividad, autenticidad, viabilidad, importancia cultural y consentimiento y participación comunitaria. Las poblaciones deben sentirse identificadas con las prácticas, deben sentirlas propias, deben darle un sentido y un uso, tanto en lo cotidiano como uso doméstico, uso ritual, o un valor simple de mercado, pero que le permite la subsistencia, ¿sí? Entonces, la población en comunidad está de acuerdo con la postulación del patrimonio material, porque realmente se sienten parte del mismo, los representa en su continuidad. Pero también tiene que tener autenticidad. Y cuando hablamos de autenticidad nos estamos refiriendo a que esta práctica, si bien no puede ser estática de modo congelado en el tiempo, porque todo grupo humano y sus prácticas a través del tiempo presentan un dinamismo de la cultura, porque tienen que ver con sus necesidades como población y lo que el entorno le exige, y eso obviamente la idea del cambio histórico está presente, presenta más allá de eso elementos que a través del tiempo siguen presentes, o sentidos, más allá de la modificación de la forma o de cierta técnica, que mantiene una cierta mística que a través del tiempo continúa. Y sí, la viabilidad es la transmisión a través del tiempo de generación en generación. Que sea viable es que sea transmisible a través del tiempo. Y que sea realmente transmisible de un sentido no impuesto, sino aceptado, heredado con orgullo, ¿sí? De generación en generación, y luego, una vez que uno lo recibió y lo practicó, esta tradición, mantener y continuar educando a quienes vengan en las nuevas generaciones. Por lo general son las mujeres las que lo hacen como transmisión del saber, las mujeres más grandes. Pero en el arte Cucama, puntualmente, los hombres y mujeres trabajan la misma, no se limita solamente al género femenino. Como se ve acá, uno de los pasos del arte Cucama, por supuesto, como será mismo, eh, el modelado, primero sacar de la materia prima de las orillas del río, ¿sí? Este barro arcilloso, y luego prepararlo, fijarse el nivel de agua que presenta el mismo, darle forma, se lo
hornea, va en los hornos, por supuesto, se lo decora, la decoración con los motivos que se considera, y finalmente el retoque, que se puede dar como un lustre, ¿sí? Para darle un brillo especial, en el caso de que sea pintado, porque también hay cerámicos que se comercializan sin pintar y que luego, al estilo de quien lo va a comprar, cuando sea a la venta, lo va a pintar como considera, ¿sí? O como a la carta, finalmente. Se lo puede hacer, digamos, por encargo, o por lo general lo compran de modo sin pintar y finalmente quien lo adquiere le da el sentido y el motivo que considera adecuado. Una investigación muy interesante también que se realizó, lo hace Rivas Ruiz, ¿sí? Con Rodríguez Vázquez, considera que la alfarería no es solo una evidencia cultural tangible, sino también se la reconoce como parte del saber hacer ancestral, que refleja la cosmovisión del pueblo y, como dijimos antes, sirve de bandera en la reconstrucción identitaria de los Cucamas, Cucamilia, en el centro poblado de Santo Tomás. Puede representar lo real o lo imaginado. Y en este sentido podemos ver motivos, como por ejemplo una creencia, ¿sí? Como el Chuchayaki, que es un duende, ¿sí? De la Amazonía, que presenta sus orejas puntiagudas, su nariz prominente y su pata de cabra, que este motivo en realidad refleja una creencia. Este ser toma la forma de quien lo identifica y quien quiere que tenga esa forma. Quien tiene este cerámico observa a este duende y le da forma de quien quiere que tome esta forma. Pero es una persona que es peligrosa porque te puede llevar a perderte en lo profundo de la selva. Por eso hay que saber identificar, según eh, la creencia, las huellas que deja este ser. Porque este duende, cuando adquiere esa forma de quien vos querés, tiene la huella de la pata de cabra. También puede representar especies que sean del entorno amazónico. El paiche, por ejemplo, como ven acá, estamos viendo a modo cerámico, y acá estamos viendo una imagen del paiche, que es este pez de 3 metros de extensión, que es muy particular porque puede respirar, incluso puede salir del agua, cada 20 minutos sale del agua, respira, tiene unos ciertos pulmones primitivos, que le da esta particularidad y es un elemento de consumo, se comercializa, la carne del paiche es comercializada, así que tiene un valor también para la comunidad como sustento, provisión de alimento. Por eso puede representar lo real, propio del entorno, lo imaginado, ¿sí? Y también puede verse en otros tipos de motivos, y a veces la mixtura de elementos que pueden ser reales, propios del entorno, ya sea fitomorfos o zoomorfos, pero que tengan un significado profundo, por más que a simple vista pueda ser la mera recreación del entorno faunístico. Por ejemplo, el búho, ¿sí? Como ser viviente de la sabiduría, protector de la noche, y el jaguar, que es un elemento presente en todo, o el felino, mejor dicho, que es un elemento presente en todo pueblo originario y en el Perú puntualmente en diversas regiones, que aparece representado muchas veces. Entonces, real imaginado, pero incluso dentro de lo real también pueden cerrar significados profundos de las creencias que tengan estos pueblos. En palabras de Ana María Rocchietti, la autenticidad técnica y estética es un valor porque presenta una intensidad emocional que descarga estas obras. Eso también lo va a decir Alisa Lo Deserto, ¿no? Que es una cualidad. Porque bueno, acá también, como dijimos antes, se da esta fusión de elementos que, bueno, que si bien pueden ser opuestos, como diría Levi-Strauss cuando se habla de representación-significado, en palabras de Alicia Lo Deserto, acá se da una fusión entre mímesis y representación y signo y significación. Es un arte de la representación porque busca retratar formas de su entorno natural, animales, selváticos, pero con significado de una realidad mágica, sensible,
que expresa una intensa emoción estética, ¿sí? Y hay una capacidad para la variación y un realismo anatómico etológico. También Tarico Amina habla de sus trazos y colores que se relacionan con los cantos chamánicos, junto con otras prácticas como las máscaras de madera, topa y los tejidos de hilo de palmeras. La cerámica cucama expresa un legado cultural, en palabras también de Tariku Arima. Y la cerámica cucama como marca histórica, ¿sí? Esto en palabras de Santo Granero. De hecho, el nombre de la ciudad de Nauta justamente refleja en sentido de los grandes cerámicos encontrados bajo tierra, ¿sí? Del cucama Mauta, literalmente tinaja grande, vasija grande. Ya el sentido de la palabra refiere a una marca histórica como identidad, ¿sí? Acá un fragmento que se ve un taller ceramista, ¿sí? De Alejandro, ¿sí? Nayo. Y acá una imagen de la musealidad planteada en base al cerámico Cucama en la Feria del Libro, realizado esto hace 2 años, en trabajo en conjunto con el sindicato, ¿sí? De trabajadores del subte y Telemetro, trabajando con Jorge Pisani, que es del sindicato, también con la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, SUTUNAP puntualmente dentro de la misma, y el Centro de Investigaciones Precolombinas, en un stand de la Feria del Libro, que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, se pudo expresar esta instalación museal en la cual se observa una colección que es de la doctora María Rocchietti, que pudo brindarla para poder exhibirla. Y en poder difundir también la cultura cucama, también se le pudo brindar este año, en el mes de julio, el 16 de julio del presente año, en la biblioteca de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. También acá se puede brindar exhibición de lo que es el cerámico cucama, vasijas de gran tamaño y también elementos y piezas de pequeño tamaño en una mesa que se puede apreciar 5 vasijas con una decoración geométrica, pero también las cerámicas de tamaño mediano y pequeño en una vitrina con iluminación, eligiendo el rojo para marcar este contraste y una intensidad que es lo que expresa en definitiva el cerámico Cucama. Se hace una exhibición, ¿sí? De arte, cerámica Cucama Cucamiria, en el profesorado Joaquín González. Es un centro de formación docente y es importante justamente que se realice la muestra en un lugar donde se educa y que se difunde los conocimientos y también en este sentido el patrimonio cultural como valor y contribuir a la sensibilización patrimonial en la población. En la biblioteca del mismo se va a realizar, y bueno, justamente como se realizó también en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que sea un espacio de biblioteca en ambos lugares, en ambos institutos, radica la importancia también de un espacio en el cual no solamente uno va a leer libros, a investigar, también por supuesto se realizan en ambos actividades como por ejemplo muestras fotográficas, presentación de libros, conferencias y demás. De hecho, en esa ocasión se han brindado 3 conferencias, una de parte de quien les habla, también expuso la magíster Janina Aguilar y la doctora Ana María Rocchietti. Esto fue en el mes de agosto, del 21 al 23 del mismo, en el marco de los 120 años del profesorado Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y aquí presente con las autoridades del instituto, ¿sí? Con los vicerrectores y con María Victoria Fernández, que es la secretaria académica del profesorado Joaquín B. González. Ahí se puede ver una parte de la muestra, ¿sí? Con respecto a la misma, quería hablar muy brevemente también acerca del criterio que se buscó. Se buscó exhibir, teniendo en cuenta eh, impacto visual que refiera a contextualizar el cerámico
en sentido de su entorno. Por ese motivo se puede apreciar el fondo aéreo de la Amazonía. Y de hecho los soportes son justamente de madera, que es elemento característico del el armado de estructuras en el Amazonas como recurso y también como elemento que se utiliza en la materialidad objetual. Y poder observar también la vitrina, en este caso de 3 niveles, que en realidad se utiliza una estantería, pero se la cubre con tela roja, lo mismo que pasó en la exhibición en la Amazonía peruana, para generar ese contraste, darle niveles, darles alturas, como se observa allí, para que puedan tener una vista superior, que se pueda apreciar y que los tamaños queden, digamos, compensados. Le idea un espejo para que se vea también una apreciación de la parte, digamos, trasera del mismo, de lo que se está exhibiendo en 2 ángulos, y también jugar con el tema de la dualidad de lo que se representa. Por otro lado, también que se pueda brindar un cuadro, como el que estamos observando en la imagen, tiene que ver con exhibir, por un lado, el patrimonio en su diversidad y en cantidad, pero en darle un sentido artístico, porque estamos viendo en definitiva como una expresión, hasta que se puede incluso entender como arte contemporáneo, en términos de lo como define Janina Valeria Aguilar, cuando toma el arte cucama como posible arte contemporáneo. Utilizando justamente las figuras como marco, resaltando la centralidad de 3 de las mismas, que son las que se observan en el centro de la imagen. También quiero aclarar que el exhibir esta diversidad a través de la impresión refiere también a una manera de preservar al patrimonio cultural sin tener que trasladarlo físicamente, con lo que implica la posibilidad de riesgo de rotura al trasladar este patrimonio cultural cerámico. Y bueno, para cerrar, agradecer por la presentación, por brindar la posibilidad del espacio. Acá una imagen del taller ceramista de Alejandro Canallo, donde se puede observar y destacar que el patrimonio cultural que estamos apreciando tranquilamente puede ser potencialmente declarado como patrimonio mundial, justamente porque expresa estas cualidades de identidad, es elemento que representa la diversidad cultural en el entorno, es un elemento más singular que expresa diversidad cultural, es transmisible, tiene viabilidad, continuidad, presenta dinamismo de la cultura, no fue estático a través del tiempo, por supuesto que no, pero sí me fue relacionado con lo que pasa en el entorno selvático profundo de la Amazonía peruana, ya sea en su cualidad faunística, en su cualidad faunística, como dije antes, también de la flora, también de su flora, como también de los significados profundos ancestrales que encierran estos elementos naturales, y también cómo se vinculan entre ellos mismos y en su uso y su importancia actual, ya sea como valor de mercado o como valor de uso cotidiano para ellos mismos o en sus rituales. Así que por todo ello y para expresar creatividad humana, consideramos de esta ponencia que estos bienes merecen su incorporación al listado del patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchas gracias.